gente y sanaba a todos. Repito, sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿A cuántos sanaba? A todos. ¿A todos de qué? De la gente que le siguió. Y le siguió mucha gente. Y los que no lo siguieron, mala suerte. No fueron sanados por no seguirlo, pues. ¿Tú lo sigues esta noche a Jesús? Por ese amén tan débil debo considerar que una cuarta parte de los que están acá lo siguen. ¿Tú lo sigues a Él esta noche? Ahora sí. Entonces, si lo sigues y tienes alguna necesidad, Él te sana. Si tú crees. El Evangelio es el poder de Dios. Él no dice eso solamente. Es el poder de Dios para todo aquel que cree. El Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree. Por eso es que la Biblia dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Si tú puedes creer, tú puedes recibir. Porque Él sanaba a todos. En Lucas, el capítulo 6, el verso 19... dice, Lucas 6, 19, vamos a leer desde el verso 17. Lucas 6, verso 17 al 19. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Que habían venido para oírle y ser sanados de sus enfermedades. La fe viene por él. Oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma. La fe no viene por tradición, la fe no viene porque te inculcaron de chiquito, la fe no viene porque tu abuelita te dijo, tu bisabuelita te dijo que debes tener una fe ciega en Dios. No existe una fe ciega en Dios. Nuestra fe está basada en cosas concretas, en hechos reales, en obras que Dios ha hecho. Nuestra fe está basada en un Dios que no cambia. Digan, Dios no cambia. Él es el mismo siempre, ayer, hoy y por los siglos. A mí me encanta ese versículo de Hebreos, el capítulo 13, el verso 8, donde dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que este Jesús que tú estás viendo acá, que sanó a todos los enfermos que vinieron a Él, este Jesús que sanó ayer, sana hoy y sanará mañana. Y pasado mañana, por los siglos de los siglos, porque Dios no cambia. Y vimos que Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Es lo que su palabra dice. Y la voluntad del que lo envió debe ser que sus hijos o que la gente sean sanados, porque Jesús sanó a todos los enfermos que vinieron a Él. Aleluya. Dice que venían para oírle y para ser sanados. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Verso 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de Él y sanaba a todos. Poder salía de Él y sanaba a todos. En Lucas, el capítulo 4, el verso 40, Lucas 4:40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Sobre cuántos? Sobre cada uno de ellos. ¿Quiénes eran cada uno de ellos? Los enfermos que habían traído a Él. En Hechos, el capítulo 5, y Hechos son los hechos que los apóstoles hicieron después de que Jesús ascendió al cielo, que lo hicieron en el nombre de Él. En Hechos el capítulo 5, verso 15 al 16 dice que cuando Pedro salía y los que creían en el Señor, dice el verso 14, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Wow. La sombra de Pedro caía sobre ellos y eran sanados. Un hombre llamado Smith Wigglesworth fue tremendamente usado por Dios en sanidad divina. Partió a la presencia de Dios en el 47. Pero fue tremendamente usado por Dios, llenó estadios. El poder de Dios fluía en él, fuerte, como puede fluir en todo aquel que quiera seguir
y usar el nombre de Jesús y la palabra. Cuando él fue a predicar a San Francisco, la gente se enteró en el hotel que estaba hospedado. Y el lobby del hotel, la entrada, primer piso, estaba lleno de gente enferma. Ya no entraban más y la gente estaba esperando en la vereda. Fila en la vereda, todo ese cuadro más. Cuando Smith Wigglesworth vino de, no sé de dónde vino, pues, de hacer algo, ¿no? La calle regresaba a su hotel. La sombra de Smith Wigglesworth caía sobre los enfermos y estos eran sanados. Igualito que el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Ya vamos a llegar ahí, pero uno de los cuentos dice que hubo una época de milagros. Que los últimos milagros acabaron cuando el apóstol Juan se murió. Pues ustedes saben que todos los apóstoles, a excepción del apóstol Juan, sufrieron muertes por martirio. Todos. ¿Ok? Menos Juan. El que llegó a más viejo fue Juan. Partió. La tradición, no sé si será cierto o no, dicen la tradición, que lo desterraron a la isla de Patmos porque lo trataron de freír, pero no pudieron freírlo. Se lo metieron a aceite hirviendo, pero no se frió. No se cocinó, Juan. O sea, fue preservado. Entonces, como no lo pudieron matar, lo desterraron. Entonces, ya cuando partió de anciano, ¿se imaginan el cuadro? Todos alrededor de la cama, del lecho de él. Y al final, expira, todos se van deprimidos, tristes. Acabó la época de milagros. Ya no hay más milagros. Pero eso es un cuento, pues. Es una tradición. Lo que siempre ha existido es un Dios obrador de milagros. Por eso yo creo en el Señor de los milagros. ¿Ustedes? Pero el Señor de los milagros en el que yo creo hace milagros enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre también. No te tienes que poner morado. Puedes quedarte de amarillo, de rojo, de verde si quieres. Y sigue haciendo milagros noviembre y diciembre. El Señor de los milagros en el que yo creo, Él hace milagros todo el tiempo para todo aquel que cree. ¿Puedo oír un fuerte amén? ¿Se está burlando? No me estoy burlando. Solamente les digo que el Señor de los milagros, que yo creo, hace milagros todo el tiempo. Esta noche, Él puede y quiere hacer un milagro por ti si tú lo necesitas. ¿Puedes tú creer? ¿En qué me baso para creer? En lo que estoy diciendo en la palabra. Ay, no sé. Cuando sepas, vuelves y oramos por ti. Cuando la fe se haya edificado en ti. Cuando creas que lo va a hacer. Hola. A veces la gente se apresura en que oren por ellos. Se apresura en que quieren recibir. Lo importante es que la fe sea edificada en tu corazón. Lo importante es que sepas. El que cree sabe. ¿Sabe qué? Lo que la palabra de Dios dice. Amén. Debemos saber lo que la palabra dice. Y debemos entender que, como dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Por supuesto que sí. Si Dios lo ha dicho y lo ha dejado en su palabra, entonces es para nosotros. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Qué cosas secretas? No lo sabemos, pues. Son secretas. ¿Cómo qué? ¿Qué hacía Dios antes de crearnos a nosotros? Yo siempre fastidio, bromeo y digo, ¿qué te importa, pues? ¿Qué hacía Dios? Porque la Biblia no lo dice. ¿Correcto o no? ¿Qué hacía Dios antes de que se le ocurriese crear ángeles? ¿Qué nos importa qué hacía? Pero lo que sí nos importa es lo que Él nos ha revelado. Y Él nos ha mostrado suficientes cosas en su palabra, y una de ellas es que Él quiere que nosotros seamos sanos. Estemos sanos. No estemos plagados por enfermedades, porque Él llevó nuestras enfermedades. Sería ridículo que Él haya cargado las enfermedades sobre Jesús y aún así quiera que nosotros suframos de enfermedades. No. Dios no boicotea su propia obra. Dios no boicotea la obra de la redención. Aleluya. Entonces, la palabra de Dios nos deja saber la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos deja saber qué es lo que quiere para nosotros. Y en cuanto a sanidad, nosotros debemos saber lo que Dios dice en su palabra. En Hechos el capítulo 10, el verso 38, 10:38, ¿qué dice?